Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dúo Fantasy Football, el mejor podcast de Fantasy Football en español con sus coanfitriones, Pablo y Sebastián Casillas, mejor conocido como Casi. ¿Cómo estás, amigo? Hola a todos, ¿cómo estás amigo? Estoy muy emocionado de este episodio porque pues vamos a presentar a 6 de los mejores receptores del draft. Va a estar muy emocionante y pues para la gente que nos está viendo y nos está dando una oportunidad de escucharnos y de escuchar nuestros consejos para el fantasy, pues no olviden suscribirse, no olviden que pues estamos nosotros también apoyando todo este proyecto. Entonces pues muchas gracias por apoyar este programa. Así es, y hoy ya justo lo mencionamos el capítulo pasado, que los corredores y los receptores son las dos posiciones más importantes en fantasy porque es lo que más puedes jugar. El episodio pasado ya hablamos de 6 receptores que tienen que draftear sí o sí, según nuestra humilde opinión. Y hoy vamos a hablar de receptores, que es una posición súper importante. ¿Estás listo, amigo? Ya nos vamos al primero. Súper listo. Venga, pues les Venga. vamos a presentar al primer receptor que, en mi humilde opinión, tienen que draftear sí o sí. O sea, vean desde la foto, güey. O sea, DK Metcalf parece que lo hicieron en un laboratorio. Ve su bíceps, güey. O sea, neta parece una pierna el brazo de este cabrón. O sea, está muy mamado. Pero bueno, más allá de que el brother tiene cuerpo escultural, hablando de su situación de fantasy, el güey yo les he dicho muchas veces que yo creo en las altas y bajas, ¿no? O sea, si tú ves la carrera de un jugador como que en una gráfica, pues de que sube, baja, ¿no? Como que se mantiene ahí en medio, o sea, es muy fluctuante. Pues DK Metcalf lleva 3 años seguidos siendo un receptor 2. En 2023 fue el receptor 22, en 2022 fue el receptor 24 y en 2021 fue el receptor 20. ¿Qué tú dices, güey? O sea, ¿está siendo constante? Sí, pero el güey ya ha demostrado que tiene un techo más alto. O sea, en 2020 fue el receptor número 10 en puntos por partido, el de los últimos años buenos que tuvo Russell Wilson. Y gran parte del por qué no le fue tan bien, yo creo que fue por el coordinador ofensivo. O sea, ni siquiera tanto por DK Metcalf. Y ahora es un nuevo día en Seattle porque está llegando un nuevo coordinador ofensivo que se llama Ryan Grove. Ryan Grove era el coordinador ofensivo de los Huskies de Washington, el Sí, equipo sí, sí. de fútbol americano colegial. Y justamente acaban de tener una de las ofensivas más explosivas de toda la nación. Tanto que Michael Penix terminó siendo el pick número 8 del draft y Romo Dunce terminó siendo el pick número 9 de todo el draft, güey. O sea, y fue con la ofensiva de este cabrón. Y, o sea, la jugada como que icónica de esta ofensiva es que cuando ven que hay un safety en cover Sí. 1 o en cover 3, o sea, como que un safety en el centro del campo, les gusta poner a su mejor receptor en el slot, como que en la parte interna, y que el güey corra hacia la esquina. Y entonces, como el safety está en el centro del campo, pues le es difícil llegar hasta la esquina donde va a estar el mejor receptor, que está 1-1 con un corner, ¿sabes? O sea, es como que una situación muy ventajosa. Y el año pasado fue Michael Penix y Romo Dunce, y ahora va a ser Geno Smith y DK Metcalf los que van a correr esa ofensiva. Y, güey, o sea, el año pasado la ofensiva de Seattle fue última en jugadas por partido, güey. O sea, eso limita Sí. muchísimo cuántos puntos puedes anotar. Entonces, en general, creo que la ofensiva va a ser mucho más rápida, mucho más explosiva. Y el receptor número 1 de esa ofensiva va a ser DK Metcalf y se va a beneficiar. Creo que ya lleva 3 años de que estancado y ya le toca un repunte. ¿Tú qué opinas, amigo? O sea, yo también tengo varios comentarios de eso. O sea, justo para empezar, es que el nuevo coordinador ofensivo que mencionas, justo es muy bueno eh, en los pases largos. Sí. Y entonces, particularmente a Geno Smith se le dan los pases largos. No sé si sabías, pero es como el mejor quarterback calificado en términos de pases largos. Y el que más se va a ver beneficiado va a ser Metcalf. Y entonces, justamente siento que Metcalf está en su mejor posición física para aprovechar la velocidad que tiene y aprovechar los pases largos. Entonces va a ser de que de repente va a tener pases de 20 yardas, 30 yardas, lo van a lanzar lejísimos y el güey al que le van a caer los balones va a ser a Metcalf. Ujú. Entonces, pues va a ser dependiente de ese tipo de pases la próxima temporada, pero eso no significa que sea malo, eso significa que justamente va a tener una producción alta en ese sentido. Sí. Entonces, pues bastante bien, o sea, ese tipo de jugadas siento que le va a beneficiar muchísimo a Metcalf y justo, o sea, lo único que te quería decir de Metcalf es que, güey, o sea, en términos de consistencia, ese es el motivo por el que está un receptor uno como de Seattle Seahawks está tan abajo. Ujú. Y es que, güey, o sea, en términos de consistencia, yo creo que sí,
deja un poquito que desear. O sea, por ejemplo, viendo sus stats, tuvo en la semana 12 contra San Francisco 9 targets, pero solo tuvo 3 recepciones. Contra Arizona en la semana 18 tuvo 6 targets y una sola recepción. Sí. Y contra Cleveland en la semana 8 tuvo 14 targets y 5 recepciones por... O sea, el tema con Metcalf es que, güey, a pesar de que lo buscan mucho, a pesar de que tiene una producción muy alta en el juego, no cacha el balón, güey. Pero, o sea, creo que particularmente estos últimos años ha sido más por la ofensiva que por él. O sea, la ofensiva no se me hacía que era la más creativa, no se me hacía No, que... yo sé que no, pero aún así él tiene como que su papel y pues justamente no puedes tener partidos con 14 targets y solamente 5 recepciones. Pero ahí es donde, si se mantiene la misma cantidad de targets con ese güey y la ofensiva es mejor y mucho más explosiva, güey, o sea, Se va a ver beneficiado. exacto, o sea, simplemente hasta como evidencia ya funciona que la oportunidad ya la tiene, nada más tiene que ser más eficiente con ella. Y si la ofensiva es mejor, pues yo creo que sí lo va a hacer. Entonces, y aparte justo lo que tú mencionaste, güey, o sea, Geno Smith, la gente tiene una percepción de él, o sea, yo entiendo que fue muy malo al principio de su carrera con los Jets, Ajá. pero como que la gente tiene la percepción de que el güey es una nalga, y la neta es que el güey es bastante bueno, o sea, justo lo que tú Es bastante mencionaste, bueno. en los pases profundos el güey lanza de los pases más preciosos en términos de, así como los Sí, sí. pases más allá de 20 yardas, y pues si alguien tiene la velocidad y el tamaño para aprovecharlo, pues es DK Metcalf, Es entonces... Metcalf. Creo que la ofensiva, o sea, hasta justo, también quería mencionar que seguramente ahorita no ni siquiera lo van a draftear, pero a lo largo de la temporada van a decir mucho de que, güey, agarren a Geno Smith, de quarterback de waivers, o sea, creo que va a ser una de las opciones más cotizadas en waivers conforme avance la temporada. Y Sí, creo que más van a tener adelante. un buen año. Ujú. Pero bueno, estamos de acuerdo de que DK Metcalf, la verdad es que una muy buena opción para esta temporada, pero bueno, Nada más quería decir como un último comentario de Metcalf y es ajá. que el güey está en el lugar 44. O sea, está en las rondas 5 pick 4. La verdad, por Metcalf, tener ese valor tan bajo, pues vale muchísimo la pena. Es un receptor uno al final de cuentas. Sí, o Entonces, pues sea, en términos de ADP es muy bueno. donde más alto va es en ESPN, que va en la cuarta ronda al principio, pero en Sleeper va en la quinta ronda, en NFL.com va al final de la cuarta ronda, casi quinta ronda, en Yahoo va en la quinta ronda. O sea, puedes draftear a dos corredores y que DK Metcalf sea tu receptor 2, o puedes draftear a Tyreek Hill a dos corredores, Sí, o a Tyreek Hill a exactamente, un corredor, a un coreback. O sea, hay muchas opciones en las que DK Metcalf puede ser tu receptor número 2 y armar un equipo bastante potente. Entonces... exactamente. Sí, sí, creo que está siendo bastante infravalorado. Y vean la foto, o sea, vean su brazo. Es una mamada. Está muy mamado. Pero bueno, siguiente receptor. Enfocándonos en el fútbol A americano. Mari Cooper. A Mari Cooper, receptor de los Cafés de Cleveland. Este va a crear una discusión picosita, ahorita de mi parte, pero bueno, tú qué tienes que decir ¿No ahí. te gusta Mari Cooper? Bueno, ahorita vas tú y luego ahorita yo te digo mi punto. Está bien. O sea, yo creo que a Mari Cooper sí vale mucho la pena, más por su valor. O sea, no deja de ser el receptor uno de Cleveland. Sí, Al final de cuentas, tener un receptor uno en Sleeper en la ronda 6, eh, en Yahoo en la ronda 6 y en ESPN en la ronda 7, la verdad es que es muy barato. A Mari Cooper sí, no deja de ser el receptor uno y, o sea, lo primero que quiero decir es que si lo tuviste en playoffs, pues te ganó los playoffs. O sea, todavía a mí me duele esa derrota de 40 y tantos puntos. Entonces, a Mari Cooper ya demostró tener el talento suficiente para tener, justamente como tú has mencionado, un techo muy alto. sí, sí, Y es que justamente algo que tiene Mari Cooper es que hay que decirlo. Cuando juega con Deshaun Watson es uno. Y cuando tiene cualquier otro quarterback es otro. sí, Entonces, los 5 partidos que jugó con Deshaun Watson fue un quarterback elite, hay que decirlo. Pero cuando no juega Deshaun Watson, la verdad es que sí es un receptor bastante malito. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender a Mari Cooper la próxima temporada? De que Deshaun Watson esté sano. sí. Entonces, que Deshaun Watson esté sano y que no haga sus mamadas, básicamente. Esa es la parte difícil, que el güey Esa es la parte, ya esa no es vaya a la sus parte difícil, masajes ¿no? con final feliz. Pinche vato, Que no lo sí. pongan masajistas ese hombre, por Sí. favor. Bueno, ahí te va el dato.
en yardas por recepción tuvo 2.73 con Deshaun Watson. Con Joe Flacco tuvo un repunte de 2.78, pero con todos los demás tuvo de 1.3, que es bastante, bastante flojo. Sí. Entonces, por eso te digo que va a depender muchísimo del quarterback que tenga. Y algo importante que tienen es que tienen nuevo coordinador ofensivo, que es Ken Dorsey. Y ahí te va el dato. ¿Y por qué me gustaría que draftearan a Mari Cooper? Y es que Dorsey, cuando jugaba con los Bills, era coordinador ofensivo de los Bills. Sí. Cuando jugaba con los Bills, en el 2022 quedaron segundos en yardas totales y por puntos. O sea, tuvieron una super temporada en la ofensiva cuando él estaba de coordinador ofensivo. Y ahorita lo trajeron para Cleveland y es muy buen coach y va a tener como muchas posibilidades de que tanto Deshaun Watson como Mari Cooper tengan buena producción. O sea, lo único es que, por ejemplo, Ken Dorsey, de hecho lo hemos mencionado varias veces por cada vez que yo menciono a los Bills, que pues de que lo Sí, sí, sí. despidieron y luego trajeron a Joe Brady, la ofensiva mejoró muchísimo, pero fue porque el pedo de Ken Dorsey es que el güey no sabe correr el balón. O sea, no puede. Pero pues justamente estamos hablando de receptores y Sí, sí. No, justamente pero en su justo lo que te voy a decir es momento, que también el head coach es Kevin Stefanski, güey. O sea, él es como que él sigue siendo el mandamás a la ofensiva, porque él también sí, es sí, una sí. mente ofensiva muy cabrona. Y creo que él sí va a buscar balance, pero sí, o sea, en general yo creo que va a lanzar muchísimo más la ofensiva de Cleveland esta temporada. Y sí, o sea, si Deshaun Watson, justo lo que tú dijiste, o sea, yo también encontré que Amari Cooper promedia 96 yardas por partido cuando juega Deshaun Watson. Entonces, exacto, o sea, es depender de que él esté saludable, pero mira, ahí te va. Ahí está mi punto de por qué no me encanta a Mari Cooper y por qué yo nunca he A ver, tenido a Mari venga. Cooper, güey. O sea, literalmente yo nunca lo he drafteado en ninguno de mis equipos porque te voy a leer su game log, o sea, cuántos puntos tuvo por cada partido, güey. Mira, tuvo 6, luego 16, luego 24. Dices, ay, perro, 16 y 24 va muy bien. Sí, luego te da 2 puntos. Luego fue su Sí, sí, bache. sí. Luego tuvo 14, luego tuvo 4. Luego tuvo una buena racha donde tuvo 14, 24 y 15. Y luego tuvo una racha donde tuvo 7, 3 y 6. Y luego ya al final la temporada la cerró con 12, 20 y 51. O sea, sí, lo que tú mencionas te ganó tus playoffs, pero lo que no me puedo imaginar es la perra frustración de no saber cuándo meter a este cabrón y cuándo no. O sea, porque puede que un día Es lo difícil de metas leer. y te mete un punto y pierdes por ese güey y luego dices, ah, la verga, no lo voy a meter. Y no lo metes y mete 40. Entonces es de que tienes que jugar a la bolita mágica para tratar de adivinar qué semana va a ser buena este güey y cuál no. Y, o sea, yo siempre he mencionado que me gustan jugadores con un techo alto. Pero este güey, yo creo que literal es el jugador más volátil de todo Fantasy, güey. O sea, tiene el techo más alto y tiene el suelo más bajo de todos. Entonces, por esa parte de la inconsistencia no me encanta y me Pero es que, daría mucho dolor es de que cabeza adivinar justo cuándo. tienes que pensar que la rachita esa que mencionas en la que tuvo súper baja producción fue porque Deshaun Watson se lastimó. Entonces, Deshaun Watson al final de cuentas la temporada pasada solamente jugó 5 partidos completos sano y esos fueron los 5 partidos en los que jugó muy bien. Entonces, es lo que te digo. Si Deshaun Watson logra mantenerse sano y sin hacer sus jaladas, Amari Cooper va a seguir siendo un receptor muy bueno y va a estar en la discusión de ser un receptor 2 o incluso un flex. Pero Entonces, ¿estás de acuerdo que a Mari Cooper, o sea, no solo es del año pasado, toda su carrera ha sido un güey hiper inconsistente? O sea, desde que estaba con los Vaqueros, incluso con los Raiders, el güey te podía dar 30 y la semana que sigue no atrapa ni un pase, güey. O sea, en general es un güey muy volátil, que sí, o sea, si a ti te gusta de que tener un güey que solito te puede ganar la semana, sí, o sea, Mari Cooper puede ser ese güey. O sea, ahora mi punto a favor de él es que, o sea, por su precio, o sea, por ejemplo, en Sleeper va en la sexta ronda en el pick 9. O sea, sí, ahí sí lo draftaría. En NFL.com es el único lugar en el que no, porque va en la sí, ronda no, 4. Ahí se me hace muy alto. no, sí, ahí sí no. Pero en Yahoo en la ronda 6, en ESPN en la ronda 7. O sea, ahí sí te la doy y dices, bueno, o sea, su volatilidad está ya considerada en su precio. Pero así si me dices draftearlo en la ronda 4 o en la ronda 5, No, para yo nada. no No, lo esa haría. no es la idea, pero justamente a lo que voy es que si vas a draftear a Mari Cooper, vas a tener que estar muy, muy atento a las noticias de cómo va evolucionando Deshaun Watson y cómo va evolucionando su lesión. Porque pues recordemos que el güey viene de pues lastimarse el hombro izquierdo o el hombro derecho, ya no me acuerdo cuál es, pero No, aparte, justo viene de exacto, la fue lesión. peor, que era el derecho y pues es con el que lanza, entonces todavía es un poquito más grave la lesión.
Sí, justamente. Entonces, hay que, si vas a draftear a Mari Cooper, lo único que te pido es que pues, estés atento pues, a las noticias de cómo va evolucionando Deshaun Watson. Y si de plano ven que Deshaun Watson viene bien, viene como buen quarterback, se recuperó de la lesión, yo digo que vale perfectamente la pena draftear a Mari Cooper en la séptima ronda. Sí, o sea, sí. En la O séptima, sea, claro que sí. O sea, si el güey cae así de incluso en la plano, por sexta. supuesto. Ya desde la sexta es donde yo medio todavía diría que para mí es muy temprano, pero ahí ya depende del gusto de cada quien. Ahí Sí, de cada justo hay quien. gente que diga, güey, tengo a muchos jugadores que yo los considero como que seguros, pero me falta alguien como que súper explosivo. Pues ahí sí draftea a Mari Cooper. Si sientes que tienes a muchos güeyes muy volátiles o que tienen mucho riesgo de lesión y dices, no, ahorita ya me toca uno un poquito más seguro, como que para compensar, pues a Mari Cooper ahí ya no. Pero sí, definitivamente es un güey muy interesante y en el valor correcto puede ser un valor muy, muy cabrón. Pero bueno, vámonos al Venga. receptor que sigue, güey, para mí. Este es el jugador más infravalorado de todo Fantasy, güey. O sea, ahí te va. Su precio en general es ridículo, güey. O sea, en general lo puedes conseguir como en la sexta ronda. Y, o sea, estamos hablando de Tank Dell, que es posiblemente el receptor uno en una de las mejores ofensivas de toda la NFL, güey. O sea, y de por sí fue muy buena la ofensiva de los Tejanos el año pasado. Con un año más de experiencia que tiene CJ Stroud, con el coordinador ofensivo, Bobby Slowick, que no se fue, pues ya tienes un año más para aprender el esquema y para que sea todavía más explosivo. Yo entiendo que la gente está preocupada por Nico Collins y por Stephon Diggs, o sea que hay mucha competencia, pero para mí Stephon Dalton Diggs Schultz, ya se ve que está en decadencia. Dalton Schultz, pero ese güey es claramente la cuarta opción de la ofensiva. Joe Mixon. Pero tampoco van a correr tanto, güey. O sea, Joe Mixon es bueno, pero justo es porque quieren ser más eficientes las veces que corran, pero pues no van a ser un equipo que corra primero. Pero bueno. O sea, Stephon Diggs yo sí lo veo ya un poquito en decadencia. El güey está grande. Creo que sí, genuinamente lo trajeron para ser el receptor número 3. Luego Nico Collins el año pasado, güey. O sea, Tank Dell, antes de la semana 13, fue el receptor 14 en todo Fantasy. Y Nico Collins fue el receptor 16. O sea, ahorita hay una percepción de que Nico Collins es claramente el receptor uno del equipo. Güey, eso yo no lo sé. O sea, Tank Dell tuvo más puntos que él cuando los dos estuvieron saludables. Y, o sea, tuvo 3 semanas en las que terminó como el receptor uno de toda, o sea, esa semana fue el receptor uno de toda la liga. Luego el receptor 3 y luego el receptor 7. O sea, el cabrón, justo hablando de lo de Amari Cooper que tiene un techo de que te puede ganar la semana. Bueno, pues este güey también lo demostró. O sea, y neta, también de su lesión la gente puede que esté preocupada, pero pues ya se recuperó de su fractura en la pierna. Y también al güey le dieron un balazo. Pero el güey también ya se Ni recuperó. tiroteo, no manches. O sea, sí, ha tenido un poquito de mala suerte en términos de lesiones este off-season, pero güey, o sea, literalmente que puedas draftear posiblemente al receptor uno de una de las mejores ofensivas en la sexta ronda es un valor impresionante. Y o sea, yo te lo dije fuera de cámara y tú me mandaste un poquito a volar, pero también se me hace muy importante que Tank Dell y CJ Stroud son mejores amigos. O sea, CJ Stroud le pidió a los Tejanos que draftearan a Tank Dell por lo cabrón que lo veía desde colegial. Y o sea, ya hemos visto que particularmente entre corebacks y receptores sí afecta mucho cuando son mejores Que sean amigos fuera amigos de o la no. cancha. Esa Sí, sí, sí. conexión se pasa al campo. Lo hemos visto con Aaron Rodgers y Davante Adams, y con Cooper Kupp y Matthew Stafford, y con AJ Brown y Jalen Hurts. Y pues ahora son estos dos güeyes. No debería de ser Tank Dell el tercer receptor drafteado de este equipo. Y aparte está yendo muchísimo más lejos, 2 rondas después, que Stephon Diggs y Nico Collins, güey. Entonces, este güey para mí que es fácil, fácil, fácil. Yo lo estoy drafteando cada vez que puedo en todos los mock drafts y drafts que he hecho. Este güey es una bestia y yo quiero todo lo que pueda conseguir de Tank Dell. ¿Tú qué opinas, amigo? O sea, yo también opino que para el precio que tiene, vale mucho la pena. O sea, a excepción de NFL.com, por ejemplo, en Yahoo está baratísimo, está en En la la ronda octava ronda, 9. güey. Sí. Sí, en la octava ronda. O sea, sí está súper barato. O sea, si llega a ese grado de rondas, va, órale. De que no hay la menor duda de que Tank Dell va a ser un buen receptor y va a ser una buena banca en su momento. Pero, mira, ahí te va el comentario. ¿Cómo que banca, güey? Puede ser hasta tu receptor 2, güey. Fácil. O sea, yo sé que puede ser receptor 2 y puede ser flex, pero, güey, piensa que en promedio CJ Stroud lanza 2 pases de anotación, en promedio. Y la producción de todo el equipo, pues está bastante alta.
O sea, está Tank Dell, está Dalton Schultz, Joe Mixon y Nico Collins. Y Stephon Diggs. En- y Stephon Diggs. Entonces, nada más con esos cinco es una locura la ofensiva y es lo que yo te decía, o sea, por mucho volumen que tenga la ofensiva, Sí, o sea, hay un son límite de qué muchos muy tanto se le buenos, puede distribuir a... exactamente, son muchos los jugadores buenos en el equipo y nada te asegura de que todos los pases de anotación vayan a Tank Dell. Y pues justo mencionaste de que Tank Dell tenía buen puntaje, pues también mira la cantidad de pases de anotación que tuvo. Entonces, a lo que voy es, así como tú dices que no puedes esperar que en las temporadas pasadas pase lo mismo en esta temporada, Sí. pues yo te lo digo con este güey, y es que justamente Tank Dell, por el precio que tiene, sí vale la pena draftearlo, pero si te toca más arriba, no. O sea, ¿tú no lo draftarías en la sexta ronda, güey? Sí, obvio sí, pero O sea, es que ahí es donde va, generalmente. O sea, ni siquiera es como esperar a que el güey de milagro caiga ahí. O sea, generalmente en la sexta ronda es donde puedes conseguir al vato. Y, o sea, tú me dijiste ahorita de que sí, Stroud prometió 2 pases de touchdown por partido, güey, pero era novato, güey. O sea, yo sé que el progreso no es lineal, o sea, no necesariamente de que si el güey va así, va a seguir ascendiendo. Pero yo en lo personal, o sea, yo vi todos sus partidos. Este güey tiene todo el talento y la preparación para mejorar y yo se lo mencioné en algún episodio, yo sí creo que es candidato a ganar el MVP. Entonces, si el güey lanza 50 touchdowns y 5,000 yardas, créeme que va a haber suficiente para distribuir entre todos los receptores. Lo vimos con, o sea, yo sé que es una temporada histórica, pero ponte tú. Peyton Manning en el 2013, güey, o sea, bueno. tenía a Wes Welker, tenía a Demarius Thomas, tenía a Eric Decker, tenía a Julius Thomas, tenía a Notion Moreno, y los cuatro, o sea, fueron muy Ujú. cabrones. Hasta los cinco, fueron muy cabrones. Entonces, o sea, una gran ofensiva sí puede sostener a muchos jugadores. Y, o sea, te digo, creo que Stephon Diggs y Dalton Schultz van a estar un nivel abajito. Los dos perros así más cabrones son Nico Collins y Tank Dell. Y yo sí creo que a ellos les va a tocar la mayoría de la producción. Aparte, Tank Dell es súper explosivo, güey. O sea, no es que necesite un chingo de pases para que el güey anote puntos. El güey puede tener 2 pases de 50 yardas y un touchdown. Y ya con eso, o sea, no necesitas que le manden Igual lo que te 800 decía de pases. Stephon Diggs sale de Buffalo porque justamente no tenía la cantidad de recepciones que él quería. Sí, Entonces, pues pero, llega justo a Houston con un contrato muy bueno en el que pues tampoco creo que no vaya a tener 3 recepciones nada más, amigo. pero ¿estás de acuerdo que es diferente llorar en el equipo en el que pues, te pagaron un chingo? O sea, literalmente por él se intercambiaron un chingo cuando intercambiaron con los vikingos. Y de que pues ya llevaba tiempo en el esquema y ya lo conocían. O sea, no llegas a llorar a un equipo al que nadie te topa. Y al que, o sea, güey, si no le lanzas a ese güey, normalmente con los Bills decías, güey, pues es que no tenemos otra opción. O sea, este cabrón es lo único que tenemos. Güey, aquí es de que, güey, ¿quieres llorar? O sea, está bien, vete a llorar a la banca. Todavía tenemos a Tank Dell, tenemos a Nico Collins, tenemos a Dalton Schultz. O sea, no está en posición para que el mamón se ponga sus moños y se ponga a llorar porque no le lanzan pases. Entonces, y aparte CJ Stroud creo que es un güey que mentalmente no se va a doblegar de, ay, es que el güey me está llorando. O sea, yo entiendo que sientes la presión, pero cuando tienes tantas opciones como los tiene ahorita Houston, pues no creo que le des tanta importancia, porque no dependes tanto de ese güey, ¿sabes? O sea, es como, eh, la tolerancia está vinculada a la producción, ¿sabes? Pero ahorita no necesitas que Stephon Diggs pues, produzca tanto. Entonces creo que esa parte de los lloriqueos no le va a afectar tanto a Siniestra. Pero bueno, Bueno, no lo sé, amigo. O sea, siento que estamos como justo jugando con suposiciones como muy al aire, Sí, bueno, sí. pero, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo. Si te llega a caer en la sexta, séptima ronda, va, Va, está sí, bien, Tank Dell. háganos caso, neta. Draften a Tank Dell, porque el güey va a ser una bestiota. Pero bueno, vámonos al receptor que sigue. Definitivamente un nombre que muchos consideran como aburrido, como que la gente, nadie lo pela, o sea, es un güey siempre muy desprestigiado, pero pues tú qué nos dices de Christian Kirk, receptor de los Jaguares de Jacksonville. O sea, es el mismo consejo que les he estado diciendo. Nunca subestimen a un receptor uno de los equipos malos. Ujú. Es como un consejo que les vamos a dar Pablo y yo siempre. Los receptores uno, aunque sea de los equipos malos, vale la pena tenerlos al menos en la banca porque de vez en cuando te van a producir. Entonces, Kirk es un
es un receptor uno de Jacksonville, que no es cualquier equipo. Y tuvo varias lesiones en el partido. Jugó nada más 10 partidos, pero Ujú, de esos 10 partidos en los que sí jugó, 8 tuvo un buen resultado. Em, Al final de cuentas, al final de la temporada fue el receptor número 33, pero pues es bastante decente si tomas en cuenta de que no jugó 5 partidos completos. ujú, Y luego, antes de que tuviera la lesión, eras receptor número 19. sí. Y algo que me gustaba de Christian Kirk es que al menos era constante tanto en las proyecciones como en el punto que tenía. Y eso como quiera te da confianza. Entonces, posicionar a Christian Kirk como receptor 2 o como flex en algún momento de la temporada para pues, asegurar la posición, está bien. O sea, lo puedes draftear y Christian Kirk tampoco es como que esté muy caro. Está yendo en las rondas 6 en Sleeper. Ujú. Sí, o Para que sea, vean, Christian Kirk sí tiene mucha volátil, o sea, sí es muy volátil en cuanto a qué ronda cae, porque sí cae distinto en las distintas plataformas. En Sleeper cae en las rondas 6, en NFL cae en las rondas sí, 5, esa en es la Yahoo peor. cae hasta la ronda 9, en ESPN cae en la ronda 8. Güey, esas últimas Entonces, dos las tienes que aprovechar sí o sí. O sea, es un sí, robo que el caña, güey caiga tan abajo. sí, tan abajo. Entonces, llegó Gabe Davis, que es el receptor de Buffalo de la temporada pasada, que yo a ese güey lo odio porque justo perdí mi invicto por ese güey, ¿Por qué? O sea, pero ¿lo tenías o jugó contra ti? pues sí, sí, perdí el invicto gracias a ese güey porque me dejó como en 1.5, algo así, me acuerdo. Sí, es que ese güey es volátil de a madres. O sea, es como la versión Ese güey para hiper que veas si es difícil de leer. baratísima de Amari Cooper. O sea, es la versión, pero basurísima de Amari Cooper. Y súper inconsistente también, sí. Entonces, llega Gabe Davis a Jacksonville y pues se supone que iba a ser como competencia con Christian Kirk, pero pues la verdad es que no. Nada que ver O el sea, va a talento, güey. competir por nada que ver el talento de esos dos. Y, y por último, decir de Christian Kirk que tuvo una lesión en la ingle y por eso se lastimó los 5 partidos restantes, pero pues ya dijeron que Christian Kirk ya regresó a la temporada y pues va a estar bien físicamente. Entonces, pues yo creo que por el precio que tiene, vale mucho la pena tener un receptor uno en las rondas 6. Sí, o sea, y aparte tú dijiste de que, o sea, vale la pena tener el receptor uno de malos equipos. Y aparte yo ni siquiera sé que los Jaguares vayan a ser malos. O sea, No, 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 tienen justo. hasta potencial de ser un buen equipo. Y pues draftar el receptor uno de un buen equipo hasta en la ronda 6 o 7, güey, eso es un gran valor. Y justo lo que tú mencionaste de que de la semana 2 a la 12 fue el receptor 19 en puntos por partido. Y o sea, si hubieras tomado sus números y los proyectabas a toda una temporada, hubiera terminado con 138 targets, 94 recepciones y 1278 yardas. Pues esa es una muy, muy buena temporada. Y eso que el año pasado justamente el receptor uno en Jacksonville era Calvin Ridley, ni siquiera era este güey. Exactamente. Y ahora trajeron a, más que Gabe Davis, ese güey sí me vale madre, pero trajeron a Brian Thomas, que es un novato de LSU, y que ese güey sí es súper explosivo, pero, o sea, hasta en términos del esquema, ese güey es tan explosivo y tan rápido que él lo que va a hacer es extender a la defensa, ¿sabes? O sea, él con su velocidad se va a llevar a los safeties, y Christian Kirk es un receptor que opera en pases cortos y en pases como que en el centro del campo. Entonces, justamente eso hasta va a abrir más espacio para él porque Calvin Ridley como que trataron de ponerlo en ese rol de explosivo, pero yo sinceramente el año pasado sí vi que el güey como que ya perdió un paso, o sea, como que sí sentí que le pegó mucho su año sabático. Entonces ahora Brian Thomas con su velocidad y pues ahora que está súper joven se va a llevar a toda la defensa y este güey va a tener muchísimo más espacio para operar. Y sí, o sea, justo él, o sea, si tú tuvieras que suponer, ¿quién va a ser el receptor uno? ¿El novato hiperexplosivo que sí podría? ¿O el güey que es un veterano que ya conoce a Trevor Lawrence, que ya tiene una conexión? O sea, yo también por la situación que tiene Christian Kirk, que aparte ya mencionamos en otros episodios que la ofensiva de Jacksonville fue súper mediocre el año pasado. Yo creo que va a mejorar. Fueron 14 en puntos y fue la ofensiva 13 en yardas por partido. Güey, o sea, si vas a draftear a Christian Kirk, fácilmente puede ser un flex. Hasta puede llegar a ser un receptor 2 muy sólido. Y sí, o sea, conseguirlo hasta la ronda 6 7 o hasta en plataformas que lo puedes conseguir en la 8 o en la 9. Siempre este güey, no sé por qué, o sea, yo sé que no es un güey muy flashy o tal vez no sea un güey muy entretenido, pero es un muy buen receptor. Y como que todo Sí, sí lo es. siempre, nadie lo pela, güey. O sea, como que todos siempre Sí, lo pelan. Pero está súper nosotros infravalorado. les vamos a dar estas oportunidades y que las aprovechen. Porque el güey es muy bueno.
Y también, o sea, lo que les habíamos dicho el episodio pasado, o sea, les invito a que vean el episodio pasado porque justo hablamos de la línea ofensiva de Jacksonville, que si bien no la mejoraron bastante como deberían, sí se va a ver una mejora, al menos en el tiempo que tiene el balón para decidir cómo lanzar el balón Trevor Lawrence. Ujú. Entonces, al menos en cuanto al tiempo de decisión que va a tener, va a aumentar y la persona que se va a ver beneficiada es Christian Kirk. Sí. Entonces, pues todo eso ayuda. Pues bueno, la verdad es que sí, los dos somos muy, muy fans de Christian Kirk, gran valor en fantasy. Vámonos al receptor que sigue, un receptor que, o sea, ha tenido Les... sus buenos momentos en fantasy. Ahorita está siendo igual muy infravalorado porque se fue a un equipo muy malo, Deontay Johnson, el nuevo receptor uno de las Panteras de Carolina, pero yo vengo aquí para decirles que hay esperanza, y ahí les va. O sea, la ofensiva de las Panteras el año pasado fue un asco genuino, güey. O sea, si hablamos de que la línea ofensiva de los Jaguares era mala, güey, o sea, la línea ofensiva de las Panteras era la coladera más coladera Pésima. de toda la liga, güey. O sea, genuinamente sacaba el balón Bryce Young y ya lo estaban haciendo bolita entre tres cabrones. Y aparte él por su tamaño, o sea, la pasó muy mal, güey. O sea, sí fue un año terrible para él. De hecho, fue el quarterback 29 en puntos por partido, pero hay un nuevo sheriff en la ciudad que se llama Dave Canales, que él fue el coordinador ofensivo de los Bucaneros el año pasado. Y, o sea, este güey resucitó la carrera de Baker Mayfield, güey. O sea, Baker Mayfield, después de que estuvo con las Panteras y después de que estuvo un ratito con los Rams, o sea, ya la gente asumía que el güey ya había valido su carrera. Y, o sea, y Dave Canales no es la primera vez que lo hace. O sea, él resucitó el año pasado la carrera de Baker Mayfield. Y también el primer año que tuvo Geno Smith en Seattle, que jugó súper cabrón, Dave Sí, Canales sí, también estaba ahí de coordinador ofensivo. O sea, este güey sabe cómo tomar un quarterback que la gente ya lo mandaron a la cola y decir, no, güey, o sea, vamos a rearmar tu confianza y saca a buenos jugadores. Bryce Young, o sea, viéndolo en retrospectiva, es obvio que debieron haber seleccionado a CJ Stroud, es más talentoso, pero el güey es muy bueno. O sea, yo lo vi desde colegial y me gustaba muchísimo cómo jugaba. Nada más que, pues, como está chiquito, pues sí tienes que apoyarlo más con la línea ofensiva, porque pues, si no, el güey no ve. Pero las Panteras sí hicieron un esfuerzo en traer a guards, traer a centros, mejorar la parte específicamente del centro, porque es la parte que más le afecta a Bryce Young cuando lo presionan. Y, o sea, por esa parte la ofensiva va a mejorar. Y, güey, o sea, ahora Deontay Johnson, pues su competencia es Adam Thielen, que Adam Thielen ya tiene como 34 años, que me cae muy ya bien, está se me hace grande. un muy buen receptor, pero, güey, o sea, ya está bien abuelo. Xavier Leggett, que es un novato que trajeron, que tiene mucho potencial, pero pues igual empezó a jugar fútbol americano súper tarde en su vida. Entonces, pues como que apenas todavía se está aclimatando a ser receptor. O sea, para mí que fácilmente él va a ser el receptor uno, específicamente en PPR. En PPR siempre ha sido un muy buen receptor Deontay Johnson porque hace trayectorias cortas, atrapa muchos pases, pero y justo lo que tú mencionaste ahorita con los Jaguares, de que este equipo sí va a ser malo, güey. O sea, va a mejorar, pero va a seguir siendo muy malo. Entonces, la mayoría de los partidos van a tener que lanzar para regresar, y eso simplemente son más oportunidades para atrapar pases. Entonces, yo creo que Deontay Johnson está haciendo un muy, muy buen valor, porque lo puedes conseguir en la ronda 9 en Sleeper, en la ronda 7 Lo en que iba a NFL. decir. En general, en NFL son los ADPs más competitivos, como que ahí es donde todos van más arriba. Pero, güey, en Yahoo va en la ronda 11, en ESPN va en la ronda 8. O sea, fácilmente puede ser un flex y draftearlo así de barato está haciendo un muy buen valor para mí. ¿Tú qué opinas, amigo? Yo creo que justo va a ser una muy buena banca Deontay Johnson. O sea, de que va a ser un jugador que si sabes cómo leer sus partidos, cómo leer sus números, eventualmente vas a poder colocarlo como un flex que te sustituya un bye, que te sustituya un jugador lesionado. Y entonces eventualmente, justamente, si lo sabes leer, te va a producir los puntos suficientes para rescatarte esa semana. Ujú. Entonces, por una ronda, dirías tú, 10-11, uff, sí está muy, muy barato Deontay Johnson y no tiene competencia, es claramente el receptor uno. Sí. Entonces, a pesar de que hay preocupaciones, de que aunque sea el receptor uno, las Panteras no van a tener el volumen suficiente para convertirlo en un receptor uno, yo creo que dependiendo del partido puede llegar a sorprender. Entonces, pues ahí está. Sí, o sea, si asumes que la ofensiva va a ser igual de inoperante el año pasado, dices, güey, o sea, no quiero al receptor de esa ofensiva para nada. Pero te digo, o sea, Dave Canales es una mente ofensiva muy, muy, muy buena.
y la ofensiva de los Panteras va a mejorar. O sea, yo creo que van a seguir perdiendo un chingo de partidos, pero en vez de perder 14-10, que era lo que pasaba mucho el año pasado, que solo podían anotar 10 puntos, pues ahora ya va a ser un 28-21, ¿sabes? O sea, va a ser con más puntos y pues con más oportunidades de pase para Deontay Johnson. Y aparte, güey, o sea, neta el pedo del año pasado en Carolina es que ningún receptor se podía separar. O sea, era ridículo. Solo jugaban cobertura personal contra ellos y nadie podía, güey. Deontay Johnson es un gran receptor, o sea, corriendo trayectorias. Y ese güey sí se va a poder desmarcar constantemente y pues fácilmente yo creo que Bryce Young lo va a estar buscando muchísimo. Entonces sí, yo soy muy fan esta temporada de Deontay Johnson. Venga. Pero bueno, vámonos al último receptor que en esta yo creo que nos vamos a pelear. Porque Calvin Ridley, receptor de los Titanes, nuevo receptor de los Titanes. ¿A ti te gusta? ¿Por qué te gusta, amigo? Quiero saber. Mira, o sea, me gusta más que Deontay Johnson, por ejemplo. Nada, te mames. Bueno, está Sí, bien, güey. da tu punto, da tu punto. O sea, a mí Calvin Ridley me gusta más que Deontay Johnson por varias razones. Al final de cuentas, sí va a ser el receptor uno. Investigué mucho a DeAndre Hopkins también. DeAndre Hopkins ya es el receptor uno antes de que llegue el Calvin Ridley, pero hay que decir que él ya tiene 32. Yo sé que es una superestrella, que DeAndre Hopkins en su momento fue DeAndre Hopkins, era increíble verlo jugar en su momento con Arizona, pero pues ahorita ya tiene 32. Tiene 15 lesiones acumuladas en su carrera Sí. y 8 de ellas son en la misma pierna. ¿Qué tan probable consideras que es que DeAndre Hopkins se lastime en la temporada y Calvin Ridley se quede como el único receptor del equipo? La verdad es que las probabilidades son altas. O sea, eventualmente yo sé que no podemos jugar a las lesiones. Mm. O sea, yo sé que tenemos que jugar a los números, pero eventualmente Calvin Ridley tiene muchas probabilidades de ser el único jugador a la ofensiva del equipo. Entonces, vale mucho la pena por el precio también que tiene. Tuvo un contrato de 4 años en el equipo, con 50 millones garantizados, que es bastante bueno. Y si lo traen por 4 años es porque quieren que reemplace, en efecto, a DeAndre Hopkins eventualmente. O sea, va a ocupar su lugar. Y por último, trajeron a nuevo head coach y nuevo coordinador ofensivo, Ujú. que es Callahan y Nick Halls. Eh, de esos dos, sí es importante decirlo, porque a pesar de que el argumento que tú me puedas decir de que DeAndre Hopkins ya tiene más tiempo en el equipo, van a tener nuevo head coach y van a tener nuevo coordinador Sí, ofensivo. sí, sí. Y el coordinador ofensivo justamente viene de trabajar con Calvin Ridley. Entonces, justamente van a ser como una dupla desde antes. Ya están acostumbrados a trabajar desde antes y no me sorprendería en lo absoluto de que el jugador favorito del equipo sea Calvin Ridley. Pero, si hay que decirlo, Calvin Ridley es un jugador muy difícil de leer. No es un jugador que yo diga para novatos, porque sí puede llegar a ser desesperante, como tú decías, que no sepas cuándo vaya a tener un buen partido y cuándo vaya a tener buena producción, Sí. porque de repente pues te deja el partido perdido por su culpa. Entonces, pues ¿tú qué opinas, amigo? Es que, o sea, yo era súper, 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 súper fan de este güey cuando estaba en los halcones. O sea, se me hacía súper explosivo, se me hacía los mejores receptores corriendo trayectorias de toda la NFL, pero luego cayó su suspensión porque el güey andaba jugando en caliente, andaba Sí, apostando. apostando. Y, o sea, pues se perdió un año completo. Y yo te digo, o sea, yo vi mucho a los Jaguares el año pasado porque en mi liga más importante mi quarterback era Trevor Lawrence. Y el vato, yo de lo que yo vi, o sea, yo lo vi más lento, güey. O sea, yo sí lo vi menos explosivo, lo vi mucho más errático. Un chingo de veces, no sabes cuánto me frustraba. Siempre faltaba como que un pasito para que conectaran entre Trevor Lawrence y Calvin Ridley para un touchdown. O sea, yo sé que esas mismas situaciones, un Calvin Ridley de hace 2 años, sí las puede haber completado. O sea, y ni siquiera, el güey tiene 29 años, o sea, no está, está al final de su prime, podrías decir. Pero creo que en particular a él ese año sabático sí le pegó mucho y más porque él también ha mencionado que le pegó muchísimo como que en la parte psicológica. Entonces no sé Sí, también que le qué hayan suspendido el tanto año completo. se estuvo preparando ese año que no estuvo en la NFL. O sea, entonces yo,
O sea, por ejemplo, ahorita tú me dijiste, güey, ¿qué tan probable ves que DeAndre Hopkins se lastime? O sea, sí, pero es que justamente Calvin Ridley tampoco ha sido conocido por su constancia de que nunca se lastima, o sea, entonces creo que esta ofensiva también, yo sé que no son las mejores armas, pero pues sí está DeAndre Hopkins, está Tony Pollard, está Tajay Spears, que a mí me gusta muchísimo como corredor. Chigo Conco se me hace un buen ala cerrada. Trajeron al Tyler Boyd, o sea, es como la versión hiper rebajada de los Tejanos, de lo mismo que mencionamos, que tienen muchísimas armas. Aquí es igual, todas rebajadas muchísimo, pero creo que va a existir esa, o sea, se va a distribuir muchísimo la producción. Y la ofensiva, para mí que no sé si vaya a ser tan buena. O sea, Will Levis me cae bien, pero se me hace un quarterback muy errático. Entonces, así como el güey te puede anotar 3 touchdowns, también te puede dar 3 intercepciones y que jueguen de la cola. No lo sé, o sea, creo que Will Levis se me hace inconsistente. Va a haber No, mucha o sea, por distribución de ejemplo, ahorita producción. estabas defendiendo a Diontae Johnson y justamente yo creo que en términos de puntos de ofensiva va a tener una mejor ofensiva Tennessee que las Panteras, por Pero, mucho. pero si las Panteras anotan 3 touchdowns, yo estoy convencidísimo de que uno de esos va a ser para Deontay Johnson. Ahí Calvin Ridley no. Es que te digo, güey, pueden ser dos para Hopkins y o uno Tony Pollard, o uno Tajay Spears y uno de Andre Hopkins, ¿sabes? O sea, creo que hay más jugadores con quien se va a pelear la distribución del balón. O sea, y justo se los he mencionado también yo de que no solamente es ver al jugador que estás drafteando, sino a quién te estás perdiendo a su alrededor. Güey, o sea, Deontay Johnson va después que Calvin Ridley, o sea, más o menos por ahí. Yo, Este, en lo personal, prefiero a Deontay Johnson por mucho que a Calvin Ridley. Entonces, ahí es donde, o sea, y aparte es lo que tú mencionaste también. Este güey es como la versión también rebajadísima de Amari Cooper, de que su techo ni siquiera es tan alto y su suelo es igual de bajo. O sea, es muy inconsistente. Te va a dar muchos dolores de cabeza atinarle cuando deberías de meter a este güey, ¿no? O sea, en general, siento que hay demasiadas incógnitas. No es nada contra él, pero no me siento muy seguro drafteando a Calvin Ridley. O sea, yo prefiero a un novato por ahí, justo a Brian Thomas Jr., más o menos va como por donde va él, o Ladd McConkey, ¿sabes? O sea, puede que él sea el receptor uno de los cargadores, o sea, yo creo que prefiero tener otras alternativas que Calvin Ridley, pero este es el tipo de situaciones que tú y yo tenemos, que nos gustan jugadores muy diferentes y generalmente ambos terminamos con eh, equipos muy cabrones. Entonces, puede que yo aquí esté mal y que Calvin Ridley sea una muy buena opción. Pero aquí sí estamos en desacuerdo, amigo. No la veo con este güey. yo también creo que, por ejemplo, McConkey va mucho después. O sea, puedes tener a ambos, puedes tener a Calvin Ridley y a McConkey. Mm. Entonces, o sea, siento que igual viendo quién está en esa línea, yo creo que sí, Calvin Ridley vale mucho más la pena que el resto de los receptores que están por esa ronda. Pero pues te digo, o sea, está bien el Sí, desacuerdo. son Yo distintas creo formas que de jugar. Calvin Ridley sí, apostarle a un receptor uno mucho más confiable en una ofensiva más productiva, me parece una mejor apuesta que apostarle a la ofensiva de las Panteras con 2 partidos ganados. Pero acuérdate que el año pasado no pasa este año. Y Brian Callahan, güey, o sea, también, Sí. eso no lo mencioné, pero Brian Callahan viene de los Bengalíes, fue el coordinador ofensivo. No sé qué tan difícil sea que te veas bien como coordinador ofensivo si tienes a Joe Burrow y a Joe Mixon y a Jamar Chase y a T. Higgins, ¿sabes? O sea, como que tampoco tuvo la chamba más difícil del mundo. Entonces, no sé qué tan genio a la ofensiva sea él, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. La verdad es que Vamos a darle. puede ser que sí. Pero bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Estuvo buena la discusión. Ustedes también coméntenos aquí abajo qué opinan de todos estos receptores, específicamente de Calvin Ridley, que aquí se puso buena el debate. ¿Y Deontay Johnson? Y Deontay Johnson, como fútbol picante, fútbol americano picante. Pero bueno, amigo, ¿algo más que quieras decir antes de irnos? Pues nada, o sea, quería como hablar rapidísimo de la posición. Como les habíamos dicho en episodios pasados, la posición de corredor es la más importante, pero la posición de receptor es la que te gana al final el playoffs. O sea, son los receptores al final los que te ganan el partido en el último minuto, ese tipo de cosas. Mm. Entonces también hay que draftear bien, no solamente a los receptores titulares, sino a los receptores banca. Y ahorita en este episodio les dimos a muchos receptores con muy buena posibilidad de ser receptores clave más adelante en la temporada. Entonces, no solamente drafteas para las primeras semanas, sino drafteas para toda una temporada. Sí. Entonces, ese es como el comentario de los receptores. Hay que tener mucho ojo con los receptores que vienen hasta abajo.
y no tratar de, por ejemplo, de draftear un pateador porque ya no encontraste más opciones. Eso es lo que no se tiene que hacer. Si quieres mejorar en el fantasy, tienes que ver cuál es la mejor opción independientemente de la ronda. Venga, es todo. Y sí, o sea, justo todos los receptores que mencionamos en este episodio van a terminar siendo titulares en tu lineup en algún punto de la temporada, porque como son dos receptores y usualmente hay un flex en la mayoría de las ligas, pues sí, muchas veces juegas a tres receptores y aparte con las lesiones o los buys, o sea, tienes que terminar con cinco o seis receptores en tu equipo. Y pues aquí nosotros les dimos una buena lista para que complementen más a ese grupo de receptores, pero sí. Pues muchas gracias si llegaron hasta este punto. Significa que algo te gusta. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartirlo. Y les mandamos un abrazote, los queremos mucho y pues muchas gracias. Les queremos. Adiós.